Hola mis amigos de Español a la Lata. Hoy vamos a comenzar con nuestro gran tema que es cómo aprender vocabulario de una forma más eficiente. Nuestro subtema que sería precisamente la estrategia o herramienta a través de la cual lo vamos a hacer. Y esta estrategia se llama chunking. Y de esta estrategia digamos, la existencia de elementos de estructuras más largas o más cortas de la lengua que podemos utilizar para interiorizar, para automatizar el vocabulario. Entonces diríamos que la estrategia es chunking, que en inglés es algo así como pedacear. Chunk es pedazo, chunking es como ese ejercicio de pedacear, de aprender por pedazos. ¿Pedazos de qué? Pedazos del habla. Este es un concepto que viene de la lingüística e incluso de la lingüística cognitiva, pero no vamos a profundizar en esto. Es algo que ustedes pueden consultar en internet y lo vamos a hacer de la forma más práctica. De la forma más práctica quiere decir, vamos a ver cómo se utilizan estos conceptos en la práctica. ¿Cuáles serían entonces esos pedazos del habla? Los pedazos del habla, por ejemplo, son las colocaciones, son un ejemplo de pedazos del habla, palabras que siempre vienen juntas. Los idioms, por ejemplo, y en algunos casos los refranes, los aforismos, etcétera. Las frases, incluso frases célebres o quotations, como se dice en inglés. Pero bueno, aquí estamos hablando del habla humana, ¿cierto? El habla humana que se hace patente, que se convierte en una herramienta de comunicación en la lengua humana, o sea, en el lenguaje articulado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de, o mejor dicho, ¿dónde está la ventaja de hacer chunking? Quiere decir, hay que fijarse en que la lengua ya viene estructurada así y que eso es lo que nos permite, perdón, abordar el aprendizaje del vocabulario de una forma mucho más práctica y rápida. Entonces hablamos de que esto nos permite entender una estructura de varias palabras como una sola. ¿Sí? Entender una estructura de varias palabras como una sola. O sea, aprender varias palabras en una sola. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que en muchos casos, si uno observa el habla humana, o incluso cuando el habla está escrita, vamos a ver que hay unas estructuras donde las palabras siempre van juntas. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de las colocaciones, donde una palabra va colocada junto a otras. Y para no entrar en el tema gramatical, porque pues esto es un poco complicado debido a el exceso y la complejidad de términos, vamos a hacerlo de la forma más práctica. Vamos simplemente a dar los ejemplos, ¿sí? Vamos a dar, por ejemplo, por instancia, un ejemplo de colocación que puede ser, tomemos una colocación al azar, puede ser cuando se trata de, cuando se trata de. Esta colocación traducida al inglés
sería when it comes to. When it comes to. Siempre que vamos a decir, cuando se trata de, vamos a encontrar que siempre esas palabras, cuando se trata de, que serían 4 palabras, siempre van juntas. Si nosotros las aprendemos juntas, las interiorizamos y las automatizamos, quiere decir que automáticamente las utilizamos al hablar, no solo las dejamos en la memoria y se quedan ahí, sin poder ser utilizadas a la hora de hablar. Una vez automatizadas, esto nos va a dar mayores ventajas al expresarnos. Vamos a poder hablar con mayor fluidez. De tal manera que vamos a aprender varias palabras en una sola. Aquí vamos a tener, por ejemplo, de una vez vamos a tener 4 palabras, en otros casos vamos a tener 5, en otros 6, etc. Entonces, la aproximación a la lengua va a ser mucho más fácil porque vamos a fijarnos en este tipo de estructuras estables y fijas que, entre otras cosas, tienen mucho sentido. Ok, vamos a dejar por hoy ahí. Después vendremos con los ejemplos específicos de colocaciones y después con los idioms. Sin embargo, el tema de colocaciones nos puede tomar mucho tiempo porque la verdad puede haber miles de colocaciones. Ok, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video con los ejemplos de colocaciones. Es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Chao.